Así que no está hablando de caminar de manera digna ni de perfección. Simplemente está diciendo, cuando tú y yo despertamos, hay un patrón diario en el que el Señor está en tu vida. ¿Está Él en ella? Además, estamos en esta serie llamada Efesios. Si traes tu Biblia, úsala. Puede que ya la tengas abierta. Abre el libro de Efesios. Si no traes Biblia, se verá en pantalla. El próximo fin de semana terminamos Efesios. Luego tendremos el evento Cristo en Compromiso e iniciaremos una serie corta hasta la Pascua. Ya casi está llegando. Va a llegar rápido. Este año la Pascua es temprano, así que va a llegar y aparecer muy rápido. Pero cerramos Efesios la próxima semana con el capítulo 6 de Efesios. Si has estado con nosotros cada semana en enero, prácticamente has recorrido todo el libro de Efesios junto a nosotros. Y hoy vamos a cubrir los capítulos 4 y 5. Ahora, aquí está el asunto. La semana pasada cubrimos el capítulo 3. La semana anterior a esa cubrimos el capítulo 2. Esta semana en particular no vamos a leer todo el 4 y el 5. Vamos a leer una buena parte juntos y a entenderla. Así que quiero animarte, si te gusta la tarea, termina el resto de la semana y lee todo Efesios 4 y 5, para que tengas todo el contexto de lo que voy a compartir hoy. Pero si recuerdas con nosotros, como hemos hablado en el libro de Efesios, los capítulos 1 al 3 realmente tratan sobre nuestra identidad interna con Dios. Hemos aprendido cosas como esa. Hemos sido comprados con la sangre de Jesús. Aprendemos cosas como que hemos sido adoptados en la familia de Dios. Hemos entendido que Dios es rico en su misericordia y su gracia para perdonarnos a ti y a mí cada vez que nos acercamos a su trono de gracia. Pero quiero que imagines esto por un momento, porque ahora lo que hace Pablo es que da un giro y empieza a hablar sobre cómo se ve que un creyente viva su fe. Así que realmente enfatiza mucho en los capítulos 1 al 3 el cambio interno versus el cambio externo. Ahora pasa a los capítulos 4 y 5 y dice, hablemos del cambio externo. Porque esta es la realidad. Si yo te invitara y dijera, oye, y sabes, no te pongas nervioso. Si un día tras la iglesia te preguntara, oye, ¿cuánto tiempo llevas siendo salvo? Y dices, he sido salvo 10 años, 5 años. Dije, vale, genial. ¿Y puedes hacerme un favor? Este es mi amigo Eric. Acabo de conocer a Eric. ¿Puedes caminar con él y enseñarle, discipularlo y mostrarle lo que significa ser cristiano? Ahora bien, si estuvieras dispuesto a asumir ese desafío, podrías decir, sí, me encantaría. 9 de cada 10 veces el cristiano promedio, si fuéramos a caminar junto a ellos y discipularlos, algunas de las primeras cosas que empezaríamos a abordar serían sus hábitos. Decimos, bueno, veamos la música que escuchas. Vamos a hablar de la forma en que te vistes. Hablemos un poco sobre ese lenguaje que has estado usando. Hablemos de, escuché que tu estilo de vida es así o asá. A medida que seguimos a Jesús, eso necesita morir. Pero eso no es correcto. Lo que Pablo hizo en Efesios capítulos 1 al 3 es que nos guía a través del comportamiento. Antes de que cambie tu comportamiento, asegurémonos de que entiendas por qué haces lo que haces. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿De dónde surge eso? ¿Cuál es nuestra convicción? Porque si primero no se basa en una convicción, solo se convierte en una modificación de conducta. Y si es solo una modificación de conducta y lo hacemos simplemente porque lo deseamos, sin la convicción de ello, entonces en algún momento se desvanece. Y por eso tal vez lo has experimentado en tu propia vida. O ves a personas que sabes, se encienden por Dios y luego, ¿qué pasa? Después de 1 año, 2 años, 3 años ya no asisten a la iglesia. Ya ni siquiera se consideran creyentes. Quiero decir, ¿por qué? Porque cuando empezaron a ir a la iglesia era un deseo, no era una convicción. Cuando le dijeron sí a Jesús, fue un deseo de arreglar las cosas, más que una convicción de conocer al Dios que los creó y entregar su vida a Jesús. Déjame ponerlo de esta manera. Tengo 2 casas. Esto lo va a dejar muy claro. Aquí hay 2 casas y tengo una casa arriba y una casa abajo. La casa de arriba es la casa que tú y yo veríamos en Zillow y querríamos hacer doble clic. Así que estás navegando en Redfin, estás navegando en Zillow y ves esta casa de arriba y piensas, uy, esa es una casa preciosa. Mira esas ventanas, mira esas contraventanas, mira esos arbustos.
Eso es precioso. Y luego lo que haces es hacer doble clic. Desde fuera se ve muy bien. Quiero ver cómo luce la cocina. Quiero ver cómo es el dormitorio. Y quiero que imagines que haces doble clic en Zillow o Redfin y este es el interior de la casa. Tiene suciedad. Tiene la cocina sucia. Tiene ropa vieja, cajas de pizza. Ya sabes, el fregadero está lleno de basura. Y pensarías para ti mismo, ¿por qué me engañaron? ¿Por qué me invitaron a algo que se veía bien por fuera pero no coincidía con el interior? Pero quiero que imagines esto, sin embargo. Miras esta casa en Zillow y realmente no es tan atractiva. Está un poco anticuada, un poco golpeada, con alguna cicatriz. Las cosas no están bien puestas en las bisagras y ya sabes, el color no es el correcto. No la han pintado en años. Ha sido desgastada y dañada por tormentas y todas esas cosas. Pero luego entras y es hermosa. Es lujosa. Ha sido arreglada. Ha sido modificada. Ha sido mejorada. Y lo que pasa es que si te ofreciera, oye, ¿en cuál de estas casas quieres vivir? Esta casa, número 1, esta es la casa. Número 2, si alguien quisiera vivir en la casa, número 1, levante la mano una persona. Tengo que averiguar por qué, tengo que saberlo después. ¿Vas a dormir en el techo? ¿Es por eso que elegiste esa casa? ¿Quién vive en la casa? Número 2. Dices, el exterior está un poco anticuado, el exterior está un poco desgastado, pero yo no vivo en el exterior. Vivo en el interior y es el interior. Y entonces puedes decir, cuando me mude, con el tiempo cambiaré la puerta, arreglaré las contraventanas, le daré una nueva capa de pintura. Verás, la vida cristiana no se enfoca primero en esto. La vida cristiana, Efesios capítulos 1 al 3, primero se ve así porque lo que sucede es esto. Donde habitas es en tu alma y en tu espíritu. El lugar donde nos encontramos ansiosos y deprimidos y carecemos de alegría y de esperanza no es por las circunstancias. Eso es lo que pensamos que es. Es porque interiormente esto sigue siendo viejo y anticuado. Porque le dijimos sí a Jesús para que nos hiciera un cambio de imagen exterior sin una renovación interior. Y las únicas personas que comprarían esto serían aquellas que dirían, soy un inversionista inmobiliario. Con el tiempo puedo venir y arreglar esto. Y sin importar cómo luzca tu vida, Dios es un inversionista en tu futuro. A Dios le importa cómo te ves. Pero a Dios le importa mucho más lo que hay en tu interior que cómo te ves por fuera. Le importa mucho más profundamente lo que está adentro. Eso es lo que le importa. Porque lo que te impulsa es lo que está en tu interior, no lo que está en el exterior. Pero ahora, en los capítulos 4 y 5, Pablo dice, ahora ya sabes cómo se ve una renovación interior. Él no dice que Dios va a dejar que tu exterior permanezca igual. Él dice, ahora que sabes dónde debe asentarse la convicción, hablemos de cómo debe lucir tu vida por fuera. Así que mira el primer punto. Si estás viendo Efesios capítulo 4, vamos a ver del 1 al 6. Lo primero que dice Pablo es que tú y yo tenemos que caminar correctamente. Camina correctamente. Es un pasaje muy famoso que si has leído Efesios antes ya lo conoces. Mira los versículos del 1 al 6. Dice, yo pues preso en el Señor les ruego que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados. ¿Qué significa eso? Camina de manera digna. En Efesios 1 al 3 dice, fuiste comprado por la sangre de Cristo, posees la misericordia y gracia de Dios, eres su hijo, eres heredero del reino de Dios. En otras palabras, Dios ya te ha aceptado en la familia. Tú no tienes que ganártelo, tú no tienes que trabajar para ello. Estás en la familia. Así que ahora Él dice, ya que llevas el nombre de Dios, camina de manera digna de eso. Por lo tanto, tus pasos hacia adelante no son para tratar de ganarte la aprobación de Dios. Es vivir desde la aprobación. ¿Ya la has tenido? ¿Ves lo que sucede? Él dice, para lo cual has sido llamado. Hazlo con humildad y con gentileza. Tienes que hacerlo con paciencia y tienes que hacerlo con amor. Porque si no lo haces, serás un creyente que anda por ahí con la nariz en alto, lleno de orgullo, mirando los problemas y pecados de los demás. Sabes, perdonamos nuestros propios problemas muy rápido, pero con otras personas pensamos, y él dijo, no puedes hacer eso.
Si Dios te ha salvado y te ha dado su gracia, tienes que caminar en amor, humildad, gentileza y gracia hacia los demás. Pero luego mira los versículos 3 y 4. Ansiosos por mantener la unidad del Espíritu. Hablamos de eso la semana pasada, que es un vínculo de paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como fuiste llamado a una sola esperanza que pertenece a tu llamado. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, Padre de todos. Recuerden, la semana pasada hablé de por qué un judío iría a Éfeso y vería a los cristianos gentiles como diferentes a nosotros. Deben ser parte de una iglesia diferente, deben ser parte de un Jesús diferente. Pablo dice no, que cada uno tenga aspectos o costumbres diferentes no significa que tengan un Jesús diferente. Cada uno hace un bautismo diferente, varían las comuniones. Él dice que es una sola fe, una sola esperanza y un solo Padre de todos que está sobre todos, por todos y en todos. Todos somos parte de una gran, enorme familia que está unida. Y luego dice, en este momento de lo que está hablando, cuando regresas a la idea de caminar dignamente, ves que la palabra griega original para caminar dignamente es peripateo. Y lo que eso significa, todo lo que significa es un patrón diario de vida. Así que el apóstol Pablo, cuando te dice a ti y a mí que caminemos dignamente, no está diciendo despierta mañana y sé perfecto. Lo que está diciendo es que cuando caminas dignamente con Dios, lo único que está diciendo es cuando te despiertas cada día, Dios forma parte de tu patrón diario de vida. ¿Está Él ahí? Todos tenemos hábitos diarios. Algunos se despiertan a las 7 a.m., 8 a.m. Si estás en la universidad a las 12 p.m., sea como sea, todos nos despertamos. En diferentes momentos todos nosotros tenemos algún tipo de patrón. Tú puede que no tengas un patrón. Eso es un patrón. El caos sigue siendo un patrón. Todos tenemos un patrón. Te despiertas, te cepillas los dientes, si Dios quiere, te duchas, te vistes, desayunas, escuchas música, pones un podcast, te subes al coche, pones el café en el portavasos, pones música o esto o aquello y luego por la tarde tomas tu descanso para almorzar, vas al trabajo, tú, si tienes hijos, recoges a tus hijos de la escuela, los llevas a sus prácticas, quizás sales en una cita por la noche, quizás por la noche te acuestas a las 9 p.m., 10 p.m., 11 p.m. Y todo lo que Pablo está diciendo es, ¿está Dios en algún lugar de ese patrón diario? ¿Está Él ahí en algún momento? Así que Él no está hablando de caminar dignamente y de perfección. Él solo está diciendo, cuando tú y yo despertamos, ¿hay un patrón diario en el que el Señor esté en tu vida? ¿Está Él ahí? Y sabes, eso realmente libera, porque esa idea de un patrón diario muestra que es solo un paso a la vez. Es un día a la vez. Es crecer día a día en Cristo, evaluando, mirando y diciendo, Dios, ¿hay algo que necesite confesar? Dios, ¿hay algún área en la que deba trabajar? Dios, ¿hay alguien a quien deba perdonar? Él dice que es un patrón diario. Así que se supone que esto debe quitarte presión, pero también ayudarnos a entender que si todos vivimos este patrón diario ahora, entonces juntos, unidos, causamos un impacto para el Señor. Es casi como una carrera de 3 piernas. Cuando juegas a la carrera de 3 piernas, sabes, una pierna está atada a la pierna de otra persona. Y si una persona va a la izquierda y otra va a la derecha, no llegarán a la meta. Así que este patrón diario de vida dice que tú y yo, te guste o no, estamos atados juntos y atados el uno al otro. Y tenemos que caminar dignamente y avanzar en un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Padre, un solo Señor, para que podamos acercarnos más a Dios. Pero tienes que entender eso, tienes que vivir no en un lugar donde digas, oh, está bien. Así que eso significa que cada día me gano la atención de Dios, me gano la aprobación de Dios. No, cada día simplemente caminas de manera digna del nombre que te ha sido dado. Caminas de manera digna del Señor, no para obtener la aprobación de Dios. Ya la tienes. Conozco creyentes que asocian su vida de oración, su asistencia a la iglesia, su lectura de la Biblia y el escuchar música de adoración a una balanza. Si adoro, no digo malas palabras o voy a la iglesia lo suficiente, entonces Dios responderá a mis oraciones. Entonces Dios me dará tal cosa. Ese no es Dios. Eso no es lo que Él hace. Y Pablo da claridad sobre eso.
Por ejemplo, hace más de 12 años empecé a salir con mi esposa Ashley. ¿Cuántos de ustedes saben, en esa etapa de noviazgo hay un momento en el que te presentan para que seas invitado a estar con la familia de la persona con la que sales? Así que hubo un momento cuando estábamos saliendo, probablemente a los 5 o 6 meses, en el que ella me dijo: oye, mi familia va a ir a Disneyland. Te invitaron. Así que ahora, por primera vez, voy a estar con su mamá, su papá, su hermano, su hermana, su sobrina, su sobrino. Así que estoy pensando, tengo que estar en mi mejor versión, tengo que ser yo mismo. Así que me corté el cabello. Me puse un par de calcetines nuevos. Escucho, estoy como, ya sabes, estoy listo. Me afeité, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Debía asegurarme de que mi barba se viera bien. Y entonces ella me invita ahora. En ese tiempo había una gripe muy fuerte circulando. Algunos de ustedes tal vez recuerden esto. Era como un virus estomacal y no sabías que tenías gripe hasta que empezabas a vomitar. Era como que te sorprendía de repente. Eso pasó hace más de una década. Era una gripe muy extraña que de repente todos empezaron a tener. Y de inmediato te enfermaba. Y luego venían los síntomas de la gripe después de eso. Así que aquí estamos en Downtown Disney. Estamos buscando en la tienda de Disney algo para su sobrina y su sobrino. Es la primera vez que salgo con su familia. Éramos nosotros en aquel entonces. Eso fue hace 12, 13 años. Y lo que pasa es que esa fue una de las citas en Disney, o tal vez fue ese mismo día. Y lo que sucede es que estamos caminando. Estoy en la tienda de Disney y de repente siento algo en el estómago de inmediato. Empiezo a vomitar, lo atrapo con las manos, puede ser algo gráfico. Estoy en la tienda, lo atrapo con las manos, salgo corriendo y lo tiro en un arbusto. Sigo vomitando. La familia de ella está justo ahí, lo vieron en la tienda. Me preguntan, ¿estás bien? Estoy mortificado. Digo, no, estoy bien. No sé, debí haber comido algo. Apuesto a que ya sabes, piensas que es esa gripe que anda por ahí. Oh, no, creo que solo, no sé. Sé que aún no hemos subido a ningún juego, pero tal vez solo pensar en uno me hizo sentir mal o algo así. Sé que estoy bien. Y bueno, esto fue antes del COVID, cuando a ninguno de nosotros le importaban las enfermedades ni estar cerca de la gente. Digo, bueno, voy a seguir con el día. No sé cuándo volveré a ser invitado con su familia. Tengo que impresionar a estas personas porque estoy saliendo con su hija. No sé cuándo será la próxima invitación con su familia, salida familiar. Así que en mi cabeza pienso, Adam, tienes que estar en tu mejor versión y asegurarte de que el papá te quiera, la mamá te quiera, la hermana te quiera, el hermano. Ya sabes, estoy comprando bocadillos y juguetes para sus sobrinas y sobrinos. Pienso, todos tienen que quererme en este evento. Y así, durante el día, ya sabes, me empiezo a sentir un poco mal. Corría al baño o a un bote de basura, vomitaba un poco, volvía a la acción y logré pasar todo el día. ¿Puede uno recuperarse en 4 o 5 días? ¿Por qué? Quería que esta familia me aceptara. Quería que esta familia me aprobara. Quería que esta familia dijera, sí, él es bueno. Puede salir con nuestra hija. Incluso puede casarse con nuestra hija o lo que sea. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque 12 años después estoy casado con esta mujer. Tenemos hijos juntos. Y con su familia ya no es solo su familia. Su familia es nuestra familia. Su mamá, su hermano y su hermana no son solo sus hermanos. Son mis hermanos, son mi suegra. Así que hoy si estuviéramos de nuevo en Disneyland y me enfermara, ¿adivina qué es lo primero que haría? Me voy a casa. Me voy a casa. No tengo nada. No tengo nada que demostrarle a nadie. Ya soy parte de la familia. Tengo un pacto con su hija. Tenemos una familia juntos. No ando con inseguridades como, ay Dios mío, van a verme vomitar. Me pregunto si no me van a dejar estar con su hija. No importa. La decisión ya está tomada. El pacto ya está hecho. Los apellidos ya se han intercambiado. Ahora es una familia. Tú, no en este caso, con eso no te vas a deshacer de mí. Y tienes que entenderlo. Entiende que cuando se trata de tu caminar con Dios, Dios no es como, oh, está vomitando. Ella está vomitando. Sáquenla de esta casa. Ellos se van de aquí. No, Dios dice que vives en aprobación. Solo dice, oye, cuando te sientas mejor, vuelve allá afuera. Vuelve a salir. Cuando empieces a sentirte mejor, cuando estés listo,
cuando estés listo para comenzar a tomar decisiones más sabias, cuando estés listo para comenzar a cumplir este llamado, dice Paul, haz que mañana sea un nuevo día. Simplemente haz un nuevo ritmo diario, haz un nuevo paseo diario porque estás en la familia. Jesús es tu Señor. Entonces caminas, ¿verdad? No quiero decir que espero que Dios vea lo mucho que soy digno de estar en su reino. No. Él ya te tiene. Ya estás en la familia. Pero luego lo que pasa es que esto es lo que empieza a decir. A continuación, mientras vas caminando bien y ya estás en la familia, Dios sí tiene un deseo para tu vida, que comiences a crecer fuerte. Porque cuando tienes un caminar diario con Dios, comenzarás a ver mejoras. Te verás más fuerte. Lo primero que hago cuando la gente viene a mí y me dice, Pastor Adam, no siento a Dios, siento que Dios está distante. Siento que, ya sabes, todos lo hemos escuchado antes. Una de las primeras preguntas que siempre hago es, amigo, háblame de tus rutinas diarias con Dios. Y ellos dicen, ¿a qué te refieres? Tus rutinas diarias, incluso tus rutinas semanales. Por ejemplo, ¿con qué frecuencia lees tu Biblia? ¿Con qué frecuencia oras? ¿Con qué frecuencia escuchas alabanzas y adoras a Dios? ¿Con qué frecuencia asistes a la iglesia? Y a menudo responden, oh, no muy seguido. Y yo les digo, ¿entonces quieres intimidad con una persona a la que nunca visitas? ¿Quieres que Dios te haga crecer sin ir al gimnasio? Alguien me pregunta, pastor, ¿cómo gano músculo o pierdo peso? Y yo digo, bueno, ¿cuánto caminas, corres o vas al gimnasio? Bueno, no lo hago, solo tengo el deseo de perder peso y ganar músculo. Solo me pregunto, ¿cuándo empieza eso? Empieza cuando llevas tu trasero al gimnasio. Empieza, ya sabes, cuando empiezas a comer bien. Así que tenemos que entender que Dios quiere que crezcas, pero las acciones diarias tienen que coincidir con ese deseo de crecer. Y no es Dios, ¿qué me estás haciendo? Sabes, es como Dios quiere que crezcas. Él no te está haciendo nada. Él te está dando este corazón para decirte, si das estos pasos vas a crecer. Si das estos pasos te vas a volver más fuerte. Mira lo que se dice en los versículos 11 y 12. Y lo creas o no, Dios te ha dado un don espiritual y nos ha dado a todos un don espiritual. Esto nos permite crecer juntos, unidos y con dones únicos. El Growth Track te ayuda a identificar tus talentos espirituales. Si no lo has hecho, acércate al kiosco de Faith Journey o regístrate en nuestro sitio web para participar. En una de las clases te ayudamos a realizar una evaluación de dones espirituales y te mostraremos cómo Dios te ha creado y cuál es tu don espiritual. No solo usarás eso en la iglesia, también lo usarás para impactar a personas fuera de la iglesia. Y Pablo profundiza en este crecimiento. Entender nuestro don es como cuando de joven pruebas un deporte y fallas, pero al intentar otro eres bueno. Te preguntas por qué no empezaste antes. Simplemente no sabíamos en qué tenías talento. No lanzas bien, pero eres gran corredor. Así que deja de lanzar y corre. Así es como Dios nos creó respecto a nuestros dones espirituales. Míralo. Dice, y Él dio a los apóstoles. Sé que esos son términos sofisticados. En la iglesia, te lo haré muy sencillo en un momento si no estás familiarizado. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Esto no es el cargo, es un don espiritual. El cargo de esas cosas es diferente. Para equipar a los santos para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la madurez. También podrías poner madurez femenina ahí. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, llevados de un lado a otro por las olas y arrastrados por todo viento de doctrina, por la astucia humana, por artimañas y engaños fraudulentos. Si fuera en la actualidad, él diría, mientras más estés en la palabra, mientras más la iglesia opere en sus dones, menos seremos influenciados por predicadores de TikTok, menos seremos influenciados por un reel de 60 segundos. Eso cambia toda nuestra teología sobre quién es Dios. Menos seremos influenciados por una conversación durante el almuerzo con alguien que dice conocer a Dios, pero que no puede darte un solo versículo para nada. Y él dice, mientras más crecemos juntos, menos somos impactados por todas estas cosas insensatas que hay en el mundo. Que dicen, ¿alguna vez has probado esto? ¿O alguna vez has hecho esto? Es que puedes identificarlo y decir, no, ¿por qué? He estado creciendo en mi fe.
Él dice, más bien hablando la verdad en amor, debemos crecer en todo hacia aquel que es la cabeza y hacia Cristo, de quien todo el cuerpo, bien ajustado y unido por todas las coyunturas de las que está provisto, cuando cada parte funciona correctamente, hace que el cuerpo crezca para edificarse en amor. Mira esto. Tengo una imagen de, digamos que tú y yo estuviéramos construyendo una casa, que si eres parte de Patriot lo eres. Eres parte de esta casa. Y Dios tiene muchas casas, iglesias por todas partes. Y hay casas en las que tú y yo aprendemos y crecemos. Y vivimos juntos, compartimos juntos, hacemos la vida juntos y adoramos a Dios juntos. Quiero que imagines que estamos construyendo una casa. Esta es una manera muy práctica que puede ayudarte a entender quizá tu don, pero también cómo tu don se relaciona con los de los demás. Digamos que Pablo dijo el apóstol. El apóstol sería como el capataz. El capataz conoce el proyecto en su totalidad. Los capataces suelen estar en varios trabajos, así que tienen varias casas en las que están trabajando. Están al tanto del panorama general y de la visión de lo que se está construyendo. Así que eres una persona con un don muy fuerte de visión. Ves cosas, tienes sueños, tienes deseos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Pero luego está el pastor. El pastor establece la estructura. El pastor está ahí desde el principio del trabajo hasta el final. Así que eres el tipo de persona, si eres pastor, el pastor es ese. Que mientras los trabajadores están trabajando, el pastor entra y dice, oye, sé que estás trabajando en esta encimera ahora mismo, pero solo quiero preguntarte, ¿cómo está tu hija? ¿Se siente mejor? Sé que tuvo gripe la semana pasada. Sé que estamos haciendo esto, pero déjame preguntarte, ¿todo bien? Sé que tu esposa, me habías contado que tú y tu esposa iban a Rookie Pass. La persona pastoral, no la oficina pastoral, sino una persona que tiene un don espiritual pastoral. Eres alguien que puede sentarse con alguien a tomar un café y nunca mirarás la hora. Estás completamente presente. Podrían pasar 2 horas, 3 horas, 4 horas. Es como decir, estoy aquí, estoy presente. Ese no es mi don. Llevamos 10 minutos y yo ya estoy pensando, ya resolví todos tus problemas. Esto es lo que tienes que hacer. Sigamos adelante. Ya no necesitamos hablar más de tus problemas, ya los resolví. Incluso cuando recibo consejos de otras personas, de mis mentores, pienso, ve al grano. Solo dime que estoy siendo tonto y mejoraré. Pero la persona pastoral quiere profundizar en el tema, quieren estar ahí para ti. Pero lo que pasa es que el profeta es el cableado, es la energía, es la electricidad. La persona que tiene un don profético entra y es pura energía. Entran buscando movimiento, quieren que la gente progrese, lo haga mejor y desafiarlas. Quieren de alguna manera señalar las cosas. Si se abusa de esto, porque pueden ver cosas que la gente normal no ve. Pero cuando se hace bien, edifican a las personas. Simplemente los animan por completo. Iluminan la habitación con el poder y la energía de Dios. Pero luego tienes al maestro. El maestro, si esto fuera construir una casa, sería la persona que trabaja para la ciudad, la que se asegura de que todo esté conforme a las normas. Ese es quien es. Es como, oigan, vine aquí y pongámoslo en un contexto de iglesia. Vine aquí. ¿Qué pasa ahora? Un versículo dice, lo que hacemos es algo tonto, hablemos de esto. Este es el que sigue las reglas. Esto es como, ya sabes, la ciudad dice que la puerta tiene que tener al menos tantos pies de ancho. Nos falta un pie. Tenemos que apegarnos a las reglas, amigos, porque si no lo hacemos, ahí es donde ocurre el caos. Ahí es donde alguien sale lastimado. Y la razón es muchas veces, ¿sabes? Las iglesias se meten en problemas en cuanto a lastimar a la gente en la iglesia. Es porque no había nadie ahí con el don de maestro que hablaba la verdad sobre las cosas, responsabilizaba y decía, oye, esto tenemos que apegarnos a estas reglas. Y así es como puede ser en tu lugar de trabajo. Puede que no le caigas bien a mucha gente porque eres alguien que sigue las reglas. ¿Sabías que eso es un don espiritual? Ahora tal vez tengas que ponerle un poco más de tacto a eso y presentarlo un poco mejor. Puede que seas un poco brusco con eso, pero eso es un don. Y piensas, ¿por qué la gente no ve estas reglas? Bueno, porque Dios te ha puesto en un lugar para explicarlas, para mostrárselas a la gente. Y luego el último, el evangelista. Esta persona organiza la jornada de puertas abiertas, pone anuncios en cada esquina para el sábado y están diciendo, ya sabes, vengan de tal hora a tal hora. Esta es la persona que quiere, espera un minuto, tenemos que llenar esta casa. Hay que invitar a la gente y salir a las calles. Eres de los que piensan, hay que contárselo a más personas. Tú, ya sabes, ya llega la época navideña y tú estás como,
Sé que vendrán 10 personas, pero traigamos a 25 personas aquí. Puede que haya gente que no tenga la Navidad para celebrar. Tengo un amigo que dijo, voy a invitarlo a mi casa. ¿Sabías que eso es tener un corazón evangelístico? Sabes, ese es un corazón que dice, no quiero que nadie esté solo. No quiero que nadie en un contexto cristiano esté solo. No quiero que nadie deje de escuchar el evangelio. Ahora, todos tenemos que involucrarnos un poco en todas estas cosas. Pero cada persona tiene un énfasis espiritual en estos dones. Y lo que Pablo dice es que tú y yo creceremos cuando todos estén operando. No creceremos si solo conseguimos a un contratista famoso, o solo conseguimos a un profeta famoso, o solo conseguimos a una persona realmente talentosa para construir la casa por sí misma. Eso no sucede. ¿Ves muchas iglesias que van y vienen? Es porque una sola persona estaba tratando de hacer todos esos roles. Cuando la iglesia y tu vida operan juntas, creces. Si emprendes, les digo a los pastores, sin personas con esos dones en tu equipo, no crecerás como Dios planeó. Solemos elegir a quienes son como nosotros, pero necesitamos diversidad. Y entonces estamos bien con todo lo demás. Y eso tampoco es saludable. Así que crecerás cuando tú y yo empecemos a invitar otras voces y dones a nuestra vida. Eso significa, oye, en mi vida tengo a una persona que es un poco más apostólica y esa persona tiene visión. Tengo a otra persona que tiene un corazón pastoral, incluyendo a mi papá. Acudiré a ellos para expandirme en toda dirección. Así evito estancarme en mi caminar con Dios y en mi llamado. A eso estamos todos convocados a vivir. Bueno, te unes a un grupo de vecinos, te involucras, empiezas a servir. No puedes hacerlo solo sentándote en la iglesia el domingo. Eso es limitante. Eso no es solo el lugar donde nos reunimos el domingo, es simplemente donde adoramos a Dios y nos encontramos con Él. De lunes a sábado es cuando vivimos nuestra fe día a día. Aquí está el tercer punto. En este vamos a pasar un poco más de tiempo antes de terminar. Voy a leer un poco de la escritura porque, para ser honesto, la escritura habla por sí misma, pero te daré un poco, es importante entender un poco la cultura para este último punto que compartiré después de que leamos esto, pero quiero que realmente prestes atención a las palabras que Pablo está a punto de decir. Porque lo que Pablo está haciendo ahora, si lees todo el capítulo 4, es que nos dio un ánimo para vivir esta fe a partir de lo que Dios cambió internamente en nuestra vida. Pero luego lo que Pablo dice es, él dice porque esto es lo que pasaría. Se encontraría con un gentil, probablemente cuando ellos dirían, pero Pablo, tú no sabes lo difícil que es. Yo vivo en Éfeso. En Éfeso hay tanto dinero y espiritualidad y capitalismo y ya sabes, fiestas y esto y aquello. Es tan difícil estar en esta cultura. Es muy difícil. Siento que siempre me están estirando. Siento que siempre me están jalando en estas direcciones. Y Pablo responde así. Sé en qué cultura están viviendo y eso no es una excusa. Así que eso es lo que está a punto de decir. Él dice, estoy completamente consciente de tu entorno. Tú y yo nos parecemos más a Roma, Grecia y Éfeso que a Israel aquí en Estados Unidos. Vivimos mucho más según nuestros propios deseos y elecciones que bajo el gobierno y la ley de Dios. Y lo que Pablo está haciendo no es someter a la gente a la ley, sino llevarlos a enfocarse en Cristo y en la expectativa de caminar en Cristo. Y esto es una palabra para todos nosotros hoy. Esto es lo que él dice. Ahora bien, esto. Digo y testifico en el Señor, ya no deben vivir como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ellos tienen el entendimiento oscurecido, están alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos debido a la dureza de su corazón. Se han vuelto insensibles y se han entregado a la sensualidad, ávidos de cometer toda clase de impurezas. Pero esa no es la manera en que ustedes aprendieron de Cristo. Si es que en verdad oyeron de Él y fueron enseñados en Él, conforme a la verdad que está en Jesús. A despojarse del viejo hombre que pertenece a su antigua manera de vivir y que se corrompe por los deseos engañosos. Y a renovarse en el espíritu de su mente y a vestirse del nuevo hombre, creado según la semejanza de Dios en justicia y santidad verdaderas. Y no entristezcan al Espíritu Santo, por quien ustedes fueron sellados para la redención. Lo que Pablo está diciendo es,
No empieces a seguir a Jesús para luego encontrarte de nuevo en el mundo, porque eso entristece a Dios. Es como si alguna vez has tratado, yo he sido pastor por mucho tiempo, si alguna vez has orado con padres cuyos hijos eran adictos a las drogas y luego vienen y celebran conmigo, pastor, están en rehabilitación, están en esto, están sanos, están fuertes, y luego un año después a veces dicen, pastor, ha recaído, ha vuelto a las andadas, pensé que íbamos en la dirección correcta. ¿Podría orar para que esta vez Dios realmente puedan ser sanados? El Espíritu Santo hace lo mismo. Celebra tu caminar en Cristo. Y luego cuando volvemos a nuestros viejos caminos, el Espíritu Santo se entristece y dice, pensé que iban por el camino correcto. He estado hablándoles, he estado suplicándoles, pero han vuelto a hacerlo otra vez. Y Él dice, no se entristezcan. Sellados por el Espíritu Santo para el día de la redención, quiten de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. Sean pues imitadores de Dios. Imitad a Dios como hijos amados, andad en amor como Cristo nos amó y se entregó por nosotros, ofrenda y sacrificio de olor fragante. Veamos Efesios 5:3. Pero la inmoralidad sexual y la impureza o la avaricia ni siquiera deben mencionarse entre vosotros como corresponde a los santos. Que no haya obscenidad, ni conversaciones necias, ni chistes groseros que no son apropiados, sino más bien acciones de gracias. Porque podéis estar seguros de esto, que todo el que es sexualmente inmoral, impuro o avaro, es decir, idólatra, no tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. Que nadie os engañe con palabras vacías, porque por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por lo tanto, no seáis partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Procurad discernir lo que agrada al Señor. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y voy a compartir a qué se refiere Pablo, porque parte de esto es cultural, pero también se aplica a los estándares actuales. Incluso esta parte, versículo 12, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero cuando algo es expuesto por la luz, se hace visible, porque todo lo que se hace visible es luz. Por eso dice, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Verás, lo que Pablo está haciendo es animarnos a no vivir con un pie de un lado y otro pie del otro lado. Verás, en Éfeso, que está en la actual Turquía, era un epicentro cultural romano y griego. Era una ruta comercial mercante con una de las 7 maravillas del mundo, que era un templo llamado el Templo de Artemisa. Si alguna vez lo buscas en Google, hay recreaciones de cómo se habría visto. Ahora son ruinas, pero hay recreaciones de cómo se habría visto. Y era uno de los más grandes y hermosos del mundo conocido. Era una de las 7 maravillas del mundo conocido. Simplemente un edificio enorme con placas doradas. Figurillas de esta diosa femenina llamada Artemisa. Y esta diosa femenina llamada Artemisa controlaba cosas como el parto, las bendiciones y muchas otras cosas similares. Así que la gente se tomaba vacaciones. Hacían rutas comerciales hacia Éfeso. Y en Éfeso podías conseguir de todo. Podías tener acceso a todo. Piensa en Las Vegas, pero multiplicado por 10. Eso es lo que era este lugar. Si puedes pensarlo, imaginarlo, soñarlo o desearlo, allí lo podías encontrar. Si el mundo conocido sabía de algo, podías conseguirlo en Éfeso. Así que lo que los creyentes cristianos estaban haciendo, incluso Pablo lo sabía en privado, era hablar y reírse de todo lo que los demás seguían haciendo. Déjame contarte algunas de las cosas que estabas haciendo. Bueno, en primer lugar, si querías recibir una bendición de Artemisa, podías ir y contratar a una prostituta del templo para tener relaciones sexuales con ella. Y para eso daba igual si era hombre o mujer. Ibas, pagabas a la prostituta y durante la experiencia sexual ocurría ese encuentro. La bendición de ese Dios con D minúscula que no existe, pero la bendición de ese Dios para tu vida.
Para tener hijos iban a una habitación y contrataban a la prostituta del templo. Ustedes tenían relaciones sexuales con ella. Esto es lo que existía. Existe el libro Un día en la vida de Roma. Compruébalo si quieres saber si es cierto. Está escrito por un historiador completamente secular. Ni siquiera es cristiano. Su nombre es Alejandro. El libro se llama Un día en la vida de Roma. Lo he leído más de una docena de veces. Él habla sobre cómo sería un día en Roma, cómo usaban los baños, cómo eran sus casas, cómo era el departamento de bomberos, cómo era la compañía de filtración de agua. Tenían todas esas cosas en aquel entonces. Pero luego dedica un momento a hablar sobre la sexualidad romana. Y sobre la sexualidad romana, Alejandro comparte en Un día en la vida de Roma que Roma tenía una declaración cultural. Y la declaración cultural decía así: las mujeres son para procrear y los niños son para el placer. Era una regla conocida en Roma. Así eran las mujeres. No te enamorabas de las mujeres. Tomabas decisiones por jerarquía. Te casabas con una mujer que fuera la mejor para tener hijos o la mejor para la jerarquía social. Como hombre, si querías placer, si lees este libro, lo verás. Era común en Roma, que también era Éfeso y en todos lados, que todo hombre adinerado tenía un adolescente como pareja sexual en Roma. Él dice que una de las razones por las que Constantino introdujo el cristianismo en Roma fue porque tantos hombres tenían relaciones con niños jóvenes que el proceso de procreación se detuvo. Y Roma estaba a punto de dejar de existir. Y a las mujeres se les permitía hacer lo que quisieran, como les placiera. Se suponía que las mujeres debían enamorarse de otras mujeres y de niños y todas esas cosas. Puedes estudiar al emperador Nerón, uno de los reyes de la época. Él se bañaba desnudo con bebés. Ahora, cuando escuches lo que Pablo está diciendo, no te burles de lo que sucede detrás de esas puertas y de lo que está ocurriendo. Él no solo está hablando de novios y novias durmiendo juntos. Él está hablando de la decadencia de la sociedad romana y está estableciendo el estándar de Dios para sus vidas. Y alguien dirá: Pastor Adam, ¿de qué está hablando? Porque lo acabamos de leer. Cuando se trata de exposición bíblica, no puedes saltarte las escrituras. No puedo decir: no vamos a tratar ese tema porque nos va a hacer sentir incómodos a todos. Está en las escrituras. Y Pablo no solo está hablando de las cosas suaves que tú y yo vemos todos los días. Hay otras cosas que todavía nos rodean hoy en día, a las que les damos la espalda. Y Pablo dice: no haces esto desde un lugar de juicio. Él literalmente nos dijo que lo hagamos desde un lugar de amor que simplemente expone la luz. Esto es lo que Pablo estaba diciendo. Verán, en ciudades como Éfeso, la sexualidad no solo era cultural, también era religiosa. Y los cuerpos se usaban para obtener el favor de los dioses, para expresar dominio de una persona sobre otra, para participar en la vida ritual. El sexo se espiritualizaba, pero no se santificaba y no era sagrado. Verán, Pablo en Efesios 4 y 5 es muy contundente. Él no está simplemente corrigiendo el comportamiento. Él está rescatando al cuerpo del abuso. Miren, Pablo más adelante dice en otra carta: tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y por eso Él le da valor a nuestra carne, porque muchos de ellos pensaban: somos seres espirituales. Lo que hacemos con nuestro cuerpo y nuestra carne en realidad no importa al final del día. Envejece, se deteriora, se enferma y se descompone. Así que realmente no importa lo que hagas con este cuerpo. Eso es lo que Roma habría pensado. Y Pablo dice: no, miren, Pablo dice: despojaos del viejo hombre. Y lo que sucede en la antigua Roma es que creían que el deseo define la identidad. Así que lo que desees, lo que creas que se siente bien, lo que se vea bien, lo que sea agradable a la vista, eso forma tu identidad. El poder justificaba el comportamiento. Así que si eras más rico que alguien, más poderoso que alguien, eso justificaba que pudieras hacer lo que quisieras. Porque eso es lo que hacían los emperadores en ese tiempo, ya que estaban en el orden social más alto. Y todos los demás simplemente imitaban ese comportamiento. Y creían que reprimir tu cuerpo de sus deseos era una debilidad.
Dicen que te vuelves más fuerte simplemente haciendo todo lo que deseas. Solían construir casas con cubos en cada esquina para que pudieras comer todo lo que quisieras y vomitar, y así volver a la fiesta y a beber. Inventaron inodoros para poder vomitar y regresar a la fiesta. Verás, lo que Pablo ofrece es una visión diferente. Él dice que la identidad no proviene de tus deseos, proviene de Cristo. El amor gobierna tus deseos. Y así, este amor que Dios ha derramado sobre nosotros debe impulsarnos internamente, lo que se refleja externamente en lo que hacemos con este cuerpo. El dominio propio no es debilidad, el dominio propio es una fortaleza. También es un fruto del Espíritu Santo. Y no solo estaba hablando de la sexualidad, él ha hablado de la glotonería y de otras cosas. Eso es decir, oye, tienes que ejercer dominio propio. Y por último, él muestra que el cuerpo le importa a Dios. No es algo que simplemente se desvanece, es algo de lo que tienes que ser un buen administrador. Y la ética sexual cristiana no se trata de la vergüenza como piensa el mundo exterior. Hoy ustedes los cristianos vienen y dicen que la gente debe casarse y guardarse hasta el matrimonio y todo eso. Y piensan que son todas esas reglas, toda esa vergüenza que le ponen a la gente. Pero ¿a cuántas personas has conocido tú que hacen lo que quieren? ¿Son realmente libres? Son algunas de las personas más atadas que hayas conocido. Son algunas de las personas más rotas que hemos conocido. Y no es para juzgarlas, pero si esa fuera la ética sexual, hacer lo que quieras cuando quieras, ¿por qué tienes tantos problemas en las relaciones? ¿Por qué tienes tanto dolor en tu relación? Así que la ética sexual de seguir a Jesús no se trata de la vergüenza. Se trata de sanar tu cuerpo. Se trata de devolverte la dignidad y de darnos libertad. No se trata de atarnos. Se trata de hacernos más libres. Yo soy alguien que no se guardó para el matrimonio, pero he sentido el impacto de que ni mi esposa ni yo nos guardamos para el matrimonio. Nos tomó 7 años de casados siquiera descubrir qué nos gustaba a ambos, porque hacíamos cosas que pensábamos que les gustaban a los novios. Eso no era libertad. No éramos libres cuando teníamos 20 años. Éramos esclavos, esclavos del deseo y esclavos de nuestra carne. Pero ahora vivimos en libertad. Vivimos en libertad no solo para experimentar la libertad de Dios en nuestro cuerpo, sino también la libertad el uno para el otro. Y sé que en la cultura actual esas son verdades difíciles de aceptar para todos nosotros, porque en algún momento cualquiera de nosotros podría mirarlas y decir, yo estoy ahí, yo estoy estado ahí. Eso me involucra a mí o a esto o a aquello. Pero por eso la palabra es la palabra. No está destinada a llevarte a la esclavitud. Dios quiere decirte, oye, aquí está la luz. ¿Quieres caminar hacia ella cada día? O Él dice, o prefieres quedarte donde estabas. Sabes, hace un par de años sentí convicción acerca de mi cuerpo y no contaré mucho la historia. Pero mientras comenzamos a cerrar, hace un par de años sentí convicción porque pesaba 275 libras. Iba a compartir un mensaje para los hombres sobre, ya sabes, nuestra sabiduría y el favor con Dios. Pero también ahí estaba la estatura, como en Lucas 2:52, nuestro cuerpo, lo que hacemos con nuestro cuerpo. Así que mantenerlo sano, crecer bien, mantener nuestros ojos puros, nuestros oídos puros. Sentí que Dios me confrontó y me dijo, Adam, tu cuerpo está muy poco saludable. En ese momento siempre me quedaba sin aliento, tenía un inhalador conmigo las 24 horas del día. Un día me incliné para darle un beso a mi esposa en el sofá y me dio un calambre en el muslo. Y pensé, hombre, hasta inclinarme es difícil para mí. Y sentí que el Señor me dijo, Adam, puede que seas bueno en muchas cosas, pero no eres bueno cuidando tu templo. Y eso me confrontó. Incluso les dije a los hombres que me costaba compartir este mensaje con ustedes como uno de nuestros amigos del grupo de hombres. Dije, me cuesta trabajo. Y me comprometí con todos ellos. Dije, a partir de hoy voy a empezar a tratar mi cuerpo con tanto honor y respeto como lo hago. Con todo lo demás, como mi lectura de la Biblia, mi asistencia a la iglesia. Y dije, para mí esto ha sido un problema. Me estreso. La gente hace cosas, ya sabes, yo por dentro lidio con la ira y otras cosas con las que un pastor tiene que lidiar. Y la mejor solución de todas es pasar por un drive-thru y comprar un batido, un helado o una hamburguesa con queso.
Y Dios dijo, oye, puede que no estés odiando a la gente. No puedes insultar a la gente. Pero si no lo haces, simplemente lo estás cambiando por comida. Y me sentí condenado. Y así, en un periodo de 14 a 16 meses, perdí más de 65 libras. Y tengo un antes y un después aquí. Así que aquí 275 libras. Aquí 205 libras. Ayer conocí a un hombre después del servicio que estaba llorando y me dijo, Pastor Adam, llegué a la iglesia hace más de 18 meses, listo para quitarme la vida. Y me dijo, tú contaste esta historia. Y dijo, en estos 18 meses he perdido 75 libras. Y dice, estoy más saludable que nunca. Mi fe es más fuerte. Mira, no lo entendemos. Pensamos que todo es solo espiritual, que todo es solo cuestión de la mente. O también se trata de tu cuerpo. Somos mente y cuerpo. Así que somos espíritu, alma y cuerpo. Tú no solo debes ocuparte de tu espíritu y descuidar tu cuerpo. Y tampoco debes ocuparte solo de tu cuerpo y descuidar tu alma, que es tu mente. Verás, Dios ha creado de la misma manera que Dios es una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tú has sido creado en 3 partes, tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Y si quieres caminar en la plenitud de lo que Dios tiene y para lo que te ha creado, se trata de decir, Dios, estoy dando un paso diario hacia adelante, no solo en una cosa, sino en todas las formas en que me has creado. Tantas veces decimos, Dios, ¿dónde estás? Él está allí. Simplemente no estamos abordando este problema. No estamos abordando la insalubridad. Y quizás no tengas problemas con las hamburguesas ni necesites adelgazar, pero tal vez debas perder peso en otra área de tu vida. Tú quizás sea necesario cortar algunas cosas. Y lo único que hago al compartir mi historia es decirles que estoy ahí con ustedes. Pierdo peso siempre, pero a veces debo bajar aún más. Tengo que dejar caer la ira. Tengo que dejar de lado el resentimiento. Tengo que dejar de juzgar. Tengo que dejar de lado el odio. Y Dios me está examinando cada día cuando esas cosas surgen dentro de mí. Y quiero animaros, pido que el Señor nos encuentre. Haré una invitación y saldremos juntos. Inclinen su cabeza y cierren los ojos. Dios, gracias por este lugar hoy. Solo pido que en este mensaje nos hables, Padre Dios. Oro para que si alguien se siente desafiado o incluso incómodo, que no sea así. De alguna manera, como dice Romanos 8, un encuentro con Jesús no es para llenarnos de condenación. En realidad está destinado a ayudarnos a caminar en libertad. Así que la ley es esclavitud y el pecado es esclavitud. Pero Jesús es libertad. Y Jesús libera a todo cautivo. Así que Dios, siento que si estamos atados a cualquier cosa, en el nombre de Jesús, que sea roto de nosotros para que podamos continuar el camino. Si sentimos que hemos estado en una carrera de 3 piernas con el pecado o con Satanás, Dios, oro ahora mismo que cortemos eso para que podamos correr en la dirección a la que nos has llamado a vivir, Dios. Si hay alguien aquí hoy que no tiene una relación con Jesús y está listo para tomar una decisión, para seguir a Cristo, dejar atrás tu viejo yo y abrazar todo para lo que Dios te ha creado donde sea que estés, ¿dirías esta oración conmigo? Dirías, querido Señor Jesús, en este momento te confieso como mi Señor y mi Salvador. Creo en mi corazón que moriste en la cruz y resucitaste de la tumba. Desde este día en adelante, elijo seguirte por el resto de mis días. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, alabamos a Dios por ti. Si hoy dijiste que sí a eso,